Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa lado a lado entre los Smart TVs QLED Samsung Q60T a la izquierda del 2020 y el Q60A a la derecha de este 2021. En este caso ambos tienen el tamaño de 55 pulgadas, tienen paneles VA y de acuerdo a toda la información que he encontrado en la internet, todos los tamaños de este modelo vienen con ese tipo de panel VA. Ahora bien, en cuanto a los precios, por lo menos aquí en mi país, Colombia, el Q60T de 55 pulgadas se consigue en promedio por 2.300.000 pesos, que al cambio a día de hoy vienen a ser más o menos unos $590, mientras que el Q60A de la derecha a día de hoy se consigue por un precio promedio de 2.800.000, que al cambio vienen a ser más o menos unos $730. Por supuesto, los precios pueden variar un poco dependiendo de cada tienda, pero esos son más o menos los promedios entre todas. No sé en sus países en qué precios puedan conseguir estos dos modelos. Sí que es cierto que los modelos 2021 a nivel mundial, o por lo menos en la gran mayoría de países, han incrementado considerablemente sus precios, por lo menos en cuanto a las marcas más reconocidas como Samsung, LG y Sony. Ya en cuanto a otras marcas como Hisense y TCL, por ejemplo, también han incrementado sus precios, pero no de la forma tan desproporcionada como lo han hecho las tres marcas ya mencionadas. Bueno, aquí por supuesto pueden corroborar que se trata de los modelos mencionados, Q60T de 55 pulgadas a la izquierda y el Q60A también de 55 pulgadas a la derecha. Recuerden que ambos son televisores QLED con paneles VA y estas son las últimas versiones de software disponibles hasta ahora para ambos televisores, la 2014 para el Q60T y la 1506 para el Q60A. Y bueno, antes de continuar, les invito a que por favor se suscriban a mi canal si todavía no lo hacen, porque eso me ayuda mucho a seguir creciendo. También por supuesto que si este video les gusta, le den like, que si pueden lo compartan en redes sociales y si les queda fácil me apoyen por medio de Patreon. Con todo esto me ayudarían enormemente a seguir creciendo mi canal. En cuanto a la representación de los colores, los dos hacen un muy buen trabajo, pero las diferencias más remarcadas es que en el Q60 de la derecha, por lo menos en HDR, como es el caso de este videoclip, en la mayoría de los modos de imagen o prácticamente en todos, se nota un mayor volumen de color, o como si los colores lucieran un poco más intensos. Sobre todo se nota principalmente en los modos película y el modo cineasta o filmmaker mode. Otra diferencia no tan brutal pero existe es que en el Q60T de la izquierda los colores rojos en la mayoría de escenas lucen un poco como tirando hacia un tono fucsia, mientras que en el Q60A lucen precisamente más rojos. Otra cosa a tener en cuenta es que algunas veces en el Q60T de la izquierda en algunas escenas luce como si tuviera algo de opacidad en algunos modos de imagen, sobre todo en el película y en el modo filmmaker, pero en otras escenas no se nota tanto esa opacidad. Mientras que en el Q60A de la derecha nunca noté ese problema entre comillas, y como ya mencioné, los colores, por lo menos con contenido con HDR o alto rango dinámico, suelen lucir un poco más fuertes, con un poco más de volumen o levemente más saturados en el Q60A de la derecha. Pero con contenido en SDR o rango dinámico estándar las cosas cambian un poco. Usualmente se notan un poco más fuertes los colores y levemente con más volumen en el Q60T de la izquierda. En cuanto a las cantidades de brillo en nits, en el Q60T en SDR tiene 438, en el Q60A 436 nits, en HDR el Q60T tiene 464 nits y en el Q60A 461 nits. Con el modo juego para el Q60T son 446 nits, mientras que para el Q60A 468 nits. Y en cuanto a tecnologías de HDR, los dos soportan HDR10, HLG o Hybrid Lock Gamma y también HDR10 Plus. Recuerden que ningún televisor Samsung hasta la fecha soporta la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision.
En cuanto a la uniformidad de los colores grises, podríamos decir que es decentemente buena en los dos televisores. El efecto de pantalla sucia o Dirty Screen Effect se nota, pero no es tan perceptible o no tan molesto. Diría que los dos arrojan los mismos resultados. Lo que sí hay que decir es que los bordes lucen un poco más oscuros o sombreados en comparación al resto de la pantalla, pero ese tipo de problemas son solamente notorios en ese tipo de escenarios con un color gris en la pantalla, porque ya con colores o con contenido normal o con más colores pues no se va a notar. Bueno, ahora sí lo que muchas personas estaban esperando, el tema de la uniformidad de los colores negros, de los problemas de clouding y backlight bleeding o resplandores de luz en los bordes en ambos televisores. Miren, aquí lo más importante que deben saber es que los resultados que yo puedo observar difieren con los resultados que mencionan en la página de Ratings.com. A ellos la uniformidad de los colores negros les dio o les resultó mejor en el Q60T de la izquierda, pero a mí, como están pudiendo notar, me parece que son un poco mejores en el Q60A de la derecha. Juzguen por ustedes mismos. En este caso ambos tienen el mismo modo de imagen, el modo Filmmaker. Los comparé con todos los modos de imagen y en todos me arrojan los mismos resultados. Colores negros un poco mejores o menos peores en el Q60A de la derecha. Recuerden que ambos televisores tienen paneles VA, que su tecnología de retroiluminación es Edge, que ninguno soporta ni Full Array ni tampoco Local Dimming. Este tema de clouding es un poco más notorio cuando sus pantallas se comienzan a ver desde un ángulo muy pronunciado, con escenas como estas que tienen mucha oscuridad, y cuando apagan las luces de la habitación, pero cuando se comienzan a ver de frente decrece la intensidad de este problema. Lo mismo sucede por supuesto en el Q60A que están viendo en este momento, que este problema es menos notorio, por lo menos en mis unidades. Recuerden que estos resultados difieren a los que publican en la página de Ratings.com. Pero bueno, me gustaría saber ustedes qué piensan en la caja de comentarios. Por favor, díganme cuál les pareció mejor, cuál les pareció que hace un trabajo menos peor en este aspecto, que tiene una uniformidad de colores negros menos peor y un problema de clouding y de resplandores en los bordes y esquinas menos perceptible o menos molesto. Ya les digo que a mí el Q60A me parece que gana, aunque la diferencia no es que sea abismal entre ambos televisores. Bueno, y por supuesto es muy importante mencionar que este tipo de problemas son muchísimo menos notorios cuando ya en la escena, como están pudiendo notar, comienzan a aparecer más colores vívidos. Entonces, para que lo tengan en cuenta, para que sepan que ese tipo de problemas son por lo menos muy tolerables para la gran mayoría de los casos o la gran mayoría de contenido que existe en internet o a través de aplicaciones de streaming o también en videojuegos. Más adelante en este mismo video voy a mostrarles los resultados con el videojuego Destiny 2 y también con el Resident Evil 7. Y en cuanto a la relación de contraste, en el Q60T es de 7000:1 y en el Q60A de la derecha de 4653:1. En cuanto al manejo del movimiento en los dos es bueno, simplemente que cuando noten este efecto como de entre vibración y tartamudeo, sobre todo cuando usen el modo Filmmaker o modo cineasta de fábrica, este tiene los ajustes de claridad de imagen en apagados, porque usualmente las películas tienen pocos FPS. Entonces cuando eso suceda, cuando tenga 24 menos FPS, conviene colocarlo o en apagado o en personal y mover estos parámetros de forma manual. También pueden intentar con el movimiento libre de LED o LED Clear Motion, que usualmente ayuda a mejorar este tipo de fluidez cuando el contenido tiene pocos FPS, pero si tiene más de 30 conviene colocarlo en automático y la mayoría del tiempo va a hacer un muy buen trabajo. Miren entonces que ahorita ese efecto que tenía como de tartamudeo y borrosidad decrece considerablemente. La verdad es que se vuelve prácticamente imperceptible, por lo menos para el ojo y cerebro humanos. Los ángulos de visión, como muchas personas ya saben, no es el punto fuerte de los televisores con paneles VA. Como pueden notar, cuando su ángulo de visión es amplio, los colores en cada uno de los modos de imagen en los dos televisores comienzan a lucir muy blanquecinos. Yo podría decir que a simple vista los resultados son prácticamente iguales en ambos televisores, por ende son televisores recomendados para verlos siempre de frente o por lo menos no desde un ángulo muy amplio.
En cuanto al manejo de los reflejos, es otro punto relativamente flojo de los televisores con paneles UVA, como es el caso de estos dos. Sin embargo, me parece que no es tan malo. No se compara a los resultados que podría mostrar un televisor con panel IPS o uno con ADS, pero me parece que son opciones por lo menos decentes para disfrutar en habitaciones que reciban algo de iluminación artificial. En cuanto al escalado de imagen, el trabajo en los dos televisores es prácticamente el mismo. Con contenido en 720p o HD se puede notar una ligera pixelación en algunas partes del contenido, pero es muy tolerable. Sin embargo, con contenido en 480p o resoluciones inferiores se nota un poco más la pixelación y en algunas áreas un poco de borrosidad que a algunas personas podría molestarle. Es a partir de 1080p o Full HD donde el trabajo de escalado de imagen es muy bueno en los dos televisores. De hecho, el contenido a veces pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero no se va a mostrar en 4K, eso no va a pasar. Ya con contenido que tenga 1440p de resolución, el trabajo de escalado de imagen en los dos es muy bueno, los resultados se asemejan mucho a un 4K nativo y por supuesto los dos televisores pueden mostrar contenido en 4K nativo cuando este tenga esa resolución, tanto en SDR como en HDR sin problemas. Simplemente recuerden lo que siempre les digo cuando vayan a ver contenido en 4K usando aplicaciones de streaming como Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, entre otras, deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet, o de lo contrario estas aplicaciones reducirán drásticamente la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez. Ahora sí, el apartado gaming. Empiezo primero por mencionarles los tiempos de input lag de los dos televisores. En el Q60T en 4K 60 Hz, en SDR de 10 milisegundos, en el Q60A de 10,2 milisegundos, en HDR en el Q60T de 9,7 milisegundos y en el Q60A de 10 milisegundos. Ninguno soporta 120 Hz ni en 4K ni tampoco en 1440p. Ninguno tampoco soporta tasas de refresco variables, ni FreeSync ni tampoco G-Sync. Lo único que soportan es el modo automático de baja latencia, que lo único que hará es activar el modo juego de forma automática cuando los televisores detecten una consola compatible con esta tecnología. La otra diferencia es que el Q60A de la derecha soporta o tiene esta Game Bar que el Q60T de la izquierda no, pero es simplemente una Game Bar que da algo de información y ya. La verdad es que más allá de tener temas estéticos y que se vea bonito y que tenga acceso directo para la configuración del modo juego, no añade más en temas de fluidez o de mejorar la experiencia gaming. La verdad es que en el Q60T también se pueden lograr las mismas mejorías que en el Q60A de la derecha. Hablando del manejo del movimiento, la verdad es que no es malo. No se le puede pedir mucho a esos televisores porque ninguno soporta tasas de refresco variables, ni FreeSync ni G-Sync. No se le puede exigir mucho en este aspecto a los dos televisores. Ya en lo que tiene que ver con el problema entre comillas del clouding y del backlight bleeding o sangrado, resplandores de luz, con este modo juego me parece que el trabajo en los dos es mejor en comparación a otros modos de imagen. De hecho me parece que es mucho mejor. Sigue siendo levemente mejor o levemente menos peor en el Q60A de la derecha, pero la diferencia no es muy grande entre ambos, así que son opciones muy decentes para aquellos gamers que disfruten de videojuegos de survival horror o aquellos que simplemente tengan muchas escenas oscuras. Para quienes no sepan, este es el videojuego Destiny 2 que soporta 4K y también HDR o alto rango dinámico. Ahora bien, con este videojuego Resident Evil 7 que también es en 4K y soporta también HDR, los problemas de clouding y de resplandores en los bordes o esquinas son más notorios en ambos televisores, pero sí que son un poquito más notorios en el Q60T de la izquierda, entonces los resultados podrían variar un poco dependiendo de cada videojuego. Por supuesto, ambos tienen también sintonizado el modo juego. Y bueno, más adelante subiré un nuevo video solamente con videojuegos comparando otra vez estos dos televisores. Voy ahorita a mencionarles algunas diferencias en cuanto al diseño de los controles, funciones Smart más importantes y al final por supuesto mis opiniones en cuanto a estos dos televisores y el rendimiento del sistema de sonido de estos dos Smart TVs.
Este entonces es el diseño del One Remote de ambos televisores. El del Q60T es un poquito más gordito, pero esta curva lo hace un poco más ergonómico al agarre, por lo menos yo pienso esto. El del Q60A tiene panel solar y se puede cargar vía USB tipo C. Deben tener en cuenta que el del Q60A también le sirve al Q60T. La fluidez del sistema operativo es buena en los dos televisores, no es la más rápida del mercado, pero no se pega, no es lenta. Los dos televisores abren aplicaciones casi con la misma velocidad, incluyendo la tienda de aplicaciones. El espacio de almacenamiento de los dos es de 3,85 GB, más que suficientes para casi cualquier persona, y los dos soportan aplicaciones populares como Netflix, Disney Plus, HBO Max, HBO Go, DirecTV Go, entre muchas otras. Las aplicaciones podrían variar de acuerdo a cada país y región. La función de Multiview está disponible en los dos televisores, pero en el Q60T solamente se puede compartir la pantalla del celular y al mismo tiempo algo conectado a una entrada HDMI. No se puede utilizar la aplicación de YouTube. Mientras que en el Q60A de la derecha se puede tanto con algo conectado a una entrada HDMI como también utilizar la aplicación de YouTube del televisor y por supuesto o bien usar su teléfono móvil o, como les estoy mostrando, una webcam. En este caso solamente algunas Logitech hasta el momento son compatibles. En cuanto a los navegadores de internet, la búsqueda por medio de comandos de voz es posible, pero en español aún no está disponible en ninguno de los dos televisores. No sé por qué y no sé si algún día arreglarán este aspecto. La apertura de páginas web, la velocidad es muy buena en ambos, aunque eso también depende de la velocidad de descarga de internet que tengan en sus hogares, y por supuesto los dos pueden reproducir contenido multimedia a través de páginas de anime, películas para adultos, películas normales, etcétera. Recuerden que algunas pueden mostrar más publicidad que otras y otras páginas simplemente no les van a permitir reproducir el contenido por X o Y motivo, y en ese caso deberán buscar una página web alternativa. Bueno, como ya les había mencionado, al final de este video van a poder escuchar y ver el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. Los dos tienen una potencia de 20 watts, los dos soportan canal de retorno de audio mejorado y también Dolby Atmos y Dolby Digital, pero solamente al conectar un dispositivo compatible con estas tecnologías por medio del puerto HDMI, en donde los dos soportan el canal de retorno de audio mejorado. Y bueno, ya si me preguntan si alguno de los dos vale la pena o cuál de estos vale la pena, obviamente la opción más inteligente sigue siendo el Q60T por temas de relación calidad-precio. Ya ustedes pudieron notar que en cuanto a calidad gráfica no tienen muchísimas diferencias, no hay muchas diferencias entre ambos televisores. El tema de los colores negros no es que sea malo en el Q60T, simplemente que la mayoría del tiempo es un poquito mejor en el Q60 de la derecha, pero pienso que en el Q60T de la izquierda es por lo menos muy tolerable en la gran mayoría de contenido. Los colores en ambos televisores lucen muy bien, no hay quejas así grandes al respecto. Y por supuesto recuerden que ninguno de esos televisores soporta puertos HDMI 2.1. Aún así, por supuesto, van a funcionar con las consolas Xbox Series X y PlayStation 5, simplemente que no van a tener los 120 Hz en 4K, solamente en 4K hasta 60 Hz. Ya entonces, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en sus redes sociales, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Así además me ayudan a seguir creciendo mi canal. Los invito entonces para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. Became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion.
people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the code, the sacred